Buenas tardes, queridos amigos. Quisiera pedirles unos minutos y poder compartir con ustedes este mensaje bíblico para el bien de vuestras almas. Invitarles a leer la palabra de Dios y comenzar leyendo un versículo ahí en el Proverbio 27, pensando en estos días en lo que el mundo está atravesando, lo oportuno que es este pasaje. Dice Proverbios 27:1: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes, es decir, no hagas alarde o espectáculo, porque ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 4, donde una vez más vamos a ver esto que acabamos de leer, pero ahora un poco ampliada la idea, el concepto, porque también va a mencionar acerca de la brevedad de nuestra vida, no solamente la incertidumbre del mañana. Fíjense en Santiago capítulo 4, leo la palabra de Dios, dice el verso 13 en adelante: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y y estaremos allá un año, haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Una figura muy clara para que todos podamos entender esta ilustración, ¿no?, de lo que es la neblina. Aparece por un rato, un momento, y luego se desvanece. Así la palabra de Dios va a mencionar, a graficar acerca de nuestra vida terrena. Ahora, leemos otro pasaje donde también podemos notar esto de la brevedad y fragilidad de nuestra vida. Esto lo vamos a hacer en el Salmo 90, verso 10. Ahí escribiendo Moisés dice, este salmo dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y este pronto pasan y volamos va a ser también ampliado este concepto. Fíjense en el mismo capítulo, el verso 5, dice allí la palabra de Dios: los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El versículo 9 al final dice: acabamos nuestros años como un pensamiento. Es decir, de repente la vida se terminó. Y de esta forma vemos una vez más la fragilidad y la brevedad de nuestra vida. Por supuesto, comparado en términos a lo que es Dios, su eternidad, es algo imposible de medir nuestra vida, ¿no? Notemos que este tema de la muerte, si bien para muchos es algo que se esquiva, que se trata de ir a otra parte, no es algo grato, es algo necesario. Dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Y más adelante en el versículo 2 va a mencionar estos dos acontecimientos tan importantes en la vida. Y dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un tiempo para morir, y eso es lo que estamos tratando. Hay un tiempo de morir, dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Y otra vez la palabra va a ilustrar esta brevedad de nuestra vida, y lo va a hacer con un ejemplo de agricultura. Por eso a continuación el pasaje dice: tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, una temporada. Ahora, lamentablemente, el hombre piensa que tiene control del nacimiento y de la muerte. Pero déjeme decirle, querido amigo, que el nacimiento y la muerte no son accidentes, son citas divinas. Así lo leemos en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 dice, hablando de la muerte, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se preguntó por qué en general no se soporta la idea de la muerte? No importa el grupo social
de dónde venga. Casi nadie soporta o le gusta hablar de esto. ¿Por qué? Porque todos viven exclusivamente para esta vida y este mundo, y no están dispuestos a ver más allá. Sabía mi amigo que esta es una de las cosas que distingue a los incrédulos. Y no es la idea que uno esté pensando en la muerte todo el tiempo, pero es algo sabido. Cito la palabra de Dios, por lo tanto no podemos pasarlo por alto. Dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir. Es algo sabido. Pero no queremos pensar en esto. Incluso en situaciones críticas. Recuerdo algunas ocasiones yendo a visitar enfermos terminales antes de compartir la palabra. Algunos de sus familiares acercándose, llamándome aparte para pedirme que no hable de la muerte, pensando que así harían algún bien a su ser querido. Querido amigo, con la seriedad que esto merece, déjeme decirle con todo respeto que es ridículo tal cosa. Primero porque, como leímos, es sabido. Y segundo, que es necesario. Es necesario hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es en su vida que usted tiene esta esperanza. Dice el versículo 4, leímos recién el verso 5, ahora el 4, Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Esa es la razón, justamente, que si usted está vivo, tiene esperanza. Ahora, aunque muchos eligen, como dije antes, no pensar en la muerte, no les interesa el tema, no quieren hablar de eso. Espero, mi amigo, que no sea así para usted. Porque la palabra de Dios dice en Romanos, ¿cuál es su causa? La causa de la muerte. Y esto todavía es más impopular y aún menos apreciado. Y es el tema del pecado. Dice ese pasaje, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Acá estoy entrando en otro asunto, como dije, impopular. Claro, todos preferimos el halago, el aplauso, un mensaje de autoestima, de ánimo. Pero déjeme decirle que Dios en su palabra descubre y describe el pecado y sus consecuencias. Y para entender esto tenemos que ir al comienzo. Vamos a Génesis, allí, el origen. Génesis capítulo 2, donde todo comenzó. Allí tenemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con aquella sentencia que Dios les dio. Ellos no debían tomar de ese árbol, de ese fruto prohibido, y de esa manera mostraban la obediencia y la honra a ese Dios soberano y creador. Pero fíjense en capítulo 2 de Génesis, el verso 17, está hablando acerca de este árbol, y dice, y no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí está, ciertamente morirás. Esa fue la sentencia de parte de Dios. Y más adelante, en el capítulo 3, verso 6, acá tenemos uno de los versículos quizá más tristes de la Biblia. Y dice el verso 6, y vio la mujer. Y continúa un poco más adelante, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá tenemos al hombre y la mujer incurriendo en pecado, en desobediencia directa a la ley de Dios. Eso es el pecado, es infracción a la santa ley de Dios. Ahora, esto nos alcanzó. Dice Romanos, mucho más adelante, Romanos capítulo 5, verso 12, dice, allí escribe Pablo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es un diagnóstico enfático, contundente en la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Mi querido amigo, ¿está entendiendo su culpa ante Dios? Su condición, su incapacidad de resolver el pecado por sí mismo. Si es así, va por buen camino. ¿Sabe? Ninguna religión, filosofía o cualquier sacrificio, promesa que alguien haga a Dios sería suficiente. Esto incluso sería una ofensa ante su santidad.
Note cómo Jeremías va a escribir acerca de esta incapacidad que está en el hombre de poder resolver el problema del pecado. Dice Jeremías capítulo 2, verso 22, usa también una figura para mostrar esto y dice, aunque te laves y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Eso es Jeremías 2:22. Amigo, la salvación no es por obras, no es el esfuerzo humano, no es algo que el hombre pueda hacer. No son las ceremonias o los ritos religiosos. Esto es algo de Dios. Esto es algo que Dios hizo. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, habla acerca de la salvación y del Señor Jesucristo y dice 3:5 de Tito que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y pregunto, ¿para qué fue Jesús a la cruz? Para morir por su pecado y mi pecado. Dice Juan en Apocalipsis 1:5, también hablando allí del Señor Jesucristo, y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese fue el precio, la muerte del Señor Jesucristo y su sangre derramada, y no hay más. Esa es la única forma de poder resolver este mayor problema que el hombre tiene, que es el pecado. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Eso es, habla de concluir, de terminar, de completar algo, es cumplir. La idea es, pagado está. La salvación se recibe solo como un regalo de Dios para aquel que pone su fe en Jesucristo. Ese pasaje que citamos de Romanos continúa, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Más, contrastando, más la dádiva de Dios, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, amigo, si la palabra de Dios está inquietando su corazón, si de verdad está prestando atención, por favor, mire el Calvario, mire la cruz de Cristo y crea en Él, creyendo a su palabra, así como lo expresa Pablo. Dice Pablo en Timoteo, en primera de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Este hombre pudo reconocer su condición, su estado espiritual delante de Dios y por ende su mayor necesidad, la del Salvador en su vida. Ahora, el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió en esa cruz, fue sepultado, pero no quedó ahí. Él resucitó. Él allí venció a la muerte, al pecado y al mismo diablo. Por eso, esto Él lo anticipó muchas veces, lo dijo siempre que habló de su muerte. Así también habló de su resurrección. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y esto es singular, es único. Esto muestra exclusividad. Por eso, Pedro en Hechos capítulo 4 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Querido amigo, hablamos de la muerte, del pecado, de la condenación. Y es porque Dios quiere despertarle de esa condición, de esta condición espiritual en la que está, separado de Él, muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra. ¿Puede ver a Cristo muriendo por usted en su lugar y por su pecado, en obediencia al Padre, mostrándole hasta qué punto le amó, para ofrecerle y darle salvación si cree? Tengo que decirle con solemnidad que como usted responda ante su obra en la cruz,
su actitud frente a ella, es decir, su apropiación por la fe o rechazo en incredulidad, determinará su destino eterno. Y esto lo podemos leer en Juan capítulo 3, el último versículo de ese capítulo. Dice allí la palabra de Dios: el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo. Ahí está esa exclusividad. Y acá tenemos esta maravillosa seguridad, esta afirmación contundente, categórica, para aquellos que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es seguridad, esto es promesa, esto es para aquellos que hemos creído. Pero noten el contraste. Por eso no hay término medio, no hay grises en esto. Pero, continúo la lectura de ese verso, pero el que rehúsa, es decir, el que rechaza o resiste creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa palabra rehúsa es una palabra muy fuerte, porque justamente indica esa actitud, esa falta de fe, señala esa falta de fe y su consecuencia posteriormente. ¿Cuál es su consecuencia? Dice: sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él, o sería más preciso, permanece sobre él. Estimado amigo, esto es palabra de Dios. Permítame preguntarle, ¿cuál es su mayor necesidad? Por un momento, piénselo, por favor. No sé su respuesta, pero si solo reconoce su mayor necesidad en términos temporales, usted está yendo por el camino ancho. No siga, deténgase, pare. El Señor dijo que ese camino espacioso lleva a la perdición. ¿Sabe lo único que importa? O la única cosa que va a importar a la hora de morir es si tiene a Cristo o no, si es salvo o se irá perdido para siempre a una condenación eterna. El Señor enfatizó esta importancia de manera tajante en Marcos capítulo 8, el verso 36. Él allí dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Es decir, ¿qué beneficio? ¿De qué le va a servir si gana todo el mundo y pierde su alma? Es decir, la persona real que vivirá siempre en el cielo o en el infierno. Escuche el llamado del Señor a su vida. Mateo 11, 28, Él dice: venid a mí. Venid a mí. No es una religión. Es una persona, es Jesucristo, Dios hecho hombre. Venid a mí. Y vaya, pero no para demandar, para pedir cosas temporales, sino vaya en humillación, reconozca su bancarrota espiritual, su indiferencia y su condición caída, que está perdido y necesita ante todo el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y esa es su mayor y verdadera necesidad profunda, espiritual en su vida. Amigo, todavía está allí. No se vaya. No se vaya. Se reconoce incapaz de salvarse a sí mismo. Puede verse sucio moralmente, corrompido, manchado por el pecado, culpable ante Dios. Si es así, entonces el llamado es para usted. Dice Lucas en 5:32, Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vaya a Cristo, así como está hoy mismo, en este momento puede hacerlo. No lo deje para mañana. Recuerde que el mañana no es nuestro. No te jactes del día de mañana. Recuerde que usted está vivo hoy. Y es para los que están vivos esta esperanza y la posibilidad de su apropiación.
El Señor bendiga su palabra y sea usted uno de los que responde con fe a su llamado para salvación, para la gloria y honra de Dios, y su propia dicha personal, individual, de saberse perdonado y unido para siempre al Señor Jesucristo. Eso es la vida eterna. Amén. Le saluda atentamente Emilio para servirle.